Hola, buscador de la verdad y seguidor del canal Virtus Veritas. Cada día que pasa intento comprender el mecanismo sutil utilizado para falsificar y ocultar la verdadera historia de la humanidad. Ya pasé el punto en el que pensé que una simple manipulación podría ser la respuesta a los chanchullos históricos. Todavía no sé si algún tipo de matriz podría explicar algunas cosas esenciales. Tenemos una narrativa diferente superpuesta a la evidencia histórica física existente, cosas que no encajan de ninguna manera. Un ejemplo muy evidente sería las supuestamente gran guerras napoleónicas 1803-1815 y la Gran Guerra Anglo-Estadounidense de América del Norte 1812-1815, que tuvieron lugar exactamente en el mismo periodo de tiempo. Por otra parte, justo después de este periodo de tiempo tenemos el Gran Reseteo, la desaparición de la denominada generación perdida, seguida por los trenes de los huérfanos en América del Norte y gran número de huérfanos reubicados en los pueblos del Imperio ruso. Incluso sin investigar nada, la simple narrativa oficial puede sorprender a algunas personas más despiertas. A primera vista, las cosas parecen ser bastante simples, ¿no? Napoleón supuestamente invadió algunos lugares del inexistente Gran Imperio ruso intentando conquistar Rusia. Pero si prestamos un poco de atención a los participantes en las guerras napoleónicas, sin tener en cuenta la logística de estas guerras que te la presenté en un vídeo más antiguo titulado Logística en contraposición con los eventos históricos, te recomiendo de todo corazón este vídeo para poder entender mejor todo el asunto. Entonces, ¿qué tenemos? Austria, Prusia, Rusia, España, Bavaria, Holanda, Irán, Sajonia, Suiza y Württemberg a la izquierda y también a la derecha, es decir, han luchado en ambos bandos en el mismo periodo de tiempo, algo inaceptable e imposible. La fuerza de coalición, con un total de 3 millones de combatientes, de los cuales 2.500.000 mueren o desaparecen en combate, lucha contra la Gran Armée francesa y sus aliados, por supuesto, con un total de 2 millones de combatientes, de los cuales 1.800.000 mueren o desaparecen en combate. Según la historia, durante 100 años antes del comienzo de la guerra, la capital de Rusia fue San Petersburgo y no Moscú. A pesar de que la capital de Rusia era San Petersburgo, Napoleón por alguna razón se fue a Moscú, que según todos los mapas antiguos era parte de la Tartaria moscovita. Lógicamente, los franceses no atacaron Rusia sino otro país. Entonces, ¿quién era el verdadero enemigo? En Rusia hay varios monumentos dedicados a estos eventos, pero algunos tienen algunas particularidades muy raras. Uno de estos monumentos, llamado Rusia agradecida a los héroes de 1812, está ubicado en Smolensk y fue inaugurado en 1913. El monumento es la pieza central de la Plaza del Recuerdo de los Héroes y se colocó en el centenario de la guerra de 1812. Presenta una gran roca sobre la cual hay dos águilas defendiendo su nido, que representan a los dos ejércitos que lucharon defendiendo el nido que representa a Rusia contra un galo acorazado que simboliza la Gran Armée de Napoleón. Aquí tenemos muy visiblemente dos anacronismos. Primero, el soldado, que es un soldado galo, entre comillas, que de hecho es idéntico a un soldado romano, pero se nos dice que simboliza la Gran Armée de Napoleón y
Segundo anacronismo, el mapa de Rusia. Según la narración oficial, en 1812 Rusia se extendía hasta el Océano Pacífico. Entonces, ¿por qué el mapa de Rusia representado en el monumento de Smolensk, dedicado a la invasión francesa de 1812, sería mucho más pequeño? ¿Podría ser este el verdadero tamaño de Rusia durante la supuestamente guerra de 1812-1815? Si la narrativa histórica oficial está mintiendo y en 1812 Rusia era mucho más pequeña, ¿habría alguna evidencia entre líneas, entre comillas, para corroborar tal afirmación? Veamos qué mapas históricos tienen un contorno similar al que está presentado en el monumento. El mapa de Rusia de Hessel-Gerritz, publicado por primera vez en 1613 y republicado por Bleu en 1632 después de que adquirió la placa tras la muerte de Gerritz. Dato muy curioso es que los territorios marcados con rojo no aparecen en el mapa de 1613 como parte de Rusia, aunque se nos dice que el Kanato de Astracán fue anexado en 1556, pero aparecen en el mapa de 1812. Todo correcto para el Kanato de Crimea, anexado en 1783, e incorrecto en cuanto al territorio de Circasia, que fue anexado en 1864. Por lo tanto, la parte circasiana nunca debería haberse incluido en el mapa de 1812. La columna de Alejandro, supuestamente instalada en 1834, terminó siendo el primer monumento dedicado a la guerra de 1812. La columna lleva el nombre del emperador Alejandro I de Rusia, que reinó entre 1801 y 1825 y supuestamente fue diseñada por Auguste de Montferrand y construida entre 1830 y 1834, supervisada por el arquitecto de origen suizo Antonio Adamin e inaugurada el 30 de agosto de 1834. El pedestal está decorado con símbolos de gloria militar esculpidos por Giovanni Battista Scotti, que murió en 1830. La primera imagen es un bajorrelieve que representa figuras aladas sosteniendo una placa con las palabras a Alejandro I de una Rusia agradecida. El escudo del príncipe Oleg de Novgorod, el casco de Alexander Nevsky, la coraza de Alexis de Rusia, la cota de malla de Yermak Timofeevich y otras piezas que recuerdan a los héroes cuyas hazañas marciales trajeron la gloria a Rusia. Los otros tres lados están decorados con bajorrelieves que representan figuras alegóricas de la sabiduría y abundancia, la justicia y la misericordia, la paz y la victoria. El último es un bajorrelieve con un escudo con las fechas de 1812, 1813 y 1814. Estas composiciones están realzadas por representaciones de militares de la antigua Roma, símbolos y armaduras rusas. La pregunta que se impone es: ¿qué parte de este monumento sugiere que se dedicó a la invasión francesa, entre comillas, de Rusia en 1812? ¿Dónde hay una sola persona o pieza de equipo perteneciente a 1812? Si este monumento realmente pertenece a la guerra de 1812, ¿qué es lo que no sabemos de nuestra historia? Y si no tiene nada que ver con la guerra de 1812, ¿a qué guerra estaba realmente dedicado el monumento? Otros anacronismos. Estos tipos se supone que no debían vestirse así,
Han pasado más de 1000 años desde que esta ropa estaba de moda. Ahora, teniendo en cuenta que la mayoría, si no todos los bustos romanos antiguos, entre comillas, fueron descubiertos después de 1800, nos lleva a un patrón muy sospechoso. Uno de los detalles apenas mencionados sobre cualquier elemento de la antigüedad, entre comillas, es la fecha de su descubrimiento. Mientras tanto, la gran mayoría de todo lo antiguo, entre comillas, fue descubierto después de aproximadamente 1750. Para ser justos, fue en el siglo XIX cuando se empezaron a descubrir cosas. Por ejemplo, Egipto y las pirámides, 1799. Este cautiverio occidental se renovó a principios del siglo XIX cuando supuestamente Napoleón Bonaparte dirigió una campaña a través de Egipto que produjo poco éxito militar, pero un gran descubrimiento científico, ¿no? Pompeya. Hubo mucho progreso en la exploración solo cuando los franceses ocuparon Nápoles en 1799 y gobernaron Italia desde 1806 hasta 1815, mismo periodo, ¿no? Petra, 1812. Troya, 1870, Machu Picchu, 1911, Mohenjo-Daro, 1922, Göbekli Tepe, 1963, son solo algunos ejemplos que hay que tener en cuenta. Supuestamente, la batalla entre las tropas unidas de Napoleón I y Alejandro I con el ejército de Tartaria tuvo lugar cerca de las murallas del Kremlin de Kazán, ya que fue allí donde en junio de 1813 se construyó una iglesia en forma de pirámide romano-masónica con una inscripción en el frontón, en memoria de la victoria sobre los tártaros. Según las diferentes versiones de los hechos, parece que Alejandro I liquidó la Tartaria moscovita a manos de Napoleón, creando un imperio integral. Una imagen alegórica creada para el Museo de Artefactos de la Guerra de 1812 nos presenta un Napoleón como un guerrero romano que sostiene sobre sus hombros un águila francesa con el monograma de Alejandro I, encima de la cual está situado el gran símbolo masónico y el ojo que todo lo ve. Esta guerra está simplemente llena de simbolismo masónico y parece que fue un evento mundial de limpieza simulado como una gran guerra entre dos mundos, el mundo occidental que representó el Sacro Imperio Romano y el mundo oriental o los restos de Tartaria que quedaron después del gran cataclismo provocado anteriormente en los dos continentes, el euroasiático y americano, precisamente en el territorio actual de América del Norte. Notable e interesante es el hecho de que, según la versión oficial, Inglaterra también estaba en guerra con Francia y que en los eventos participaron los indios, entre comillas, de América del Norte. Ahora, teniendo en cuenta la imagen del rey tártaro de Florida del siglo XVIII, tal vez los hechos no son exactamente como se describe en la versión oficial. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.